sino que muy determinantes en las actividades de los baja californianos. Pero iniciando, ahora sí que desde el principio, valga la redundancia, la radio inicia en Tijuana alrededor de 1927-29 con una estación que se puso por allá por la presa, allá para el rumbo de donde algunos de ustedes se acordarán estaba la cabaña. Entonces por allá quedaba una estación de radio que se llamó la XCAA. Después tuvo diferentes nombres. No sé si a algunos de los que estamos aquí presentes les ha gustado el rock. Y en aquel tiempo esta estación siempre transmitió en inglés. En aquel tiempo se llamaba la Mighty 690 y fue de las primeras estaciones que llegaban aquí a la comunidad con el rock norteamericano. Entonces prácticamente aquí nosotros teníamos las primicias del movimiento musical de ese tipo. Después esa radio cambió otra vez de siglas y después se convirtió en la XCTRA, que en un tiempo fue la Extra Music y después fue la Extra News. Entonces, y ahora ya nomás le llaman la Extra por sus siglas, que además, entre paréntesis, era una de las estaciones más potentes que había en el país. Después se pasó para playas de Rosarito y ahí está hasta la fecha. Era una estación que en buenos tiempos climáticos, me refiero, se podía oír hasta en Hawái y en Alaska. Entonces era una de las estaciones más potentes. Pero volviendo otra vez a los inicios, aquí en Tijuana había en los 20s una estación pirata. Por eso remontarnos al inicio de la radio en Baja California, pues es medio confuso, porque había estaciones que se habían puesto, pero no estaban registradas, en fin. Entonces había una estación pirata, y resulta que Luis Enrique Enciso, que era de Sonora y allá vivía, era telegrafista y dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces lo mandan de la Secretaría para que investigue la estación pirata. Se viene a Tijuana a hacer sus investigaciones. Aquí se encuentra un amigo de él de toda la vida, que era el señor Bernal. El señor Bernal fue una de las personas, o la persona, que pone la primera imprenta aquí en Tijuana. Pone el primer cine. Pero además, según algunos, hace la primera película en México y la hace también aquí en Tijuana. Pues resulta que era muy amigo de Luis, se ven, se saludan, se frecuentan un tiempo y hasta que un día le pregunta a Bernal: oye Luis, ¿qué andas haciendo aquí? Fíjate que hay una estación pirata que pues, queremos ver qué onda con ella. Y resulta que el que la había puesto era su amigo. Él era el que había puesto la estación pirata. Ahí se enamora Luis Enrique Enciso de Tijuana y pone su estación, que fue la XCC, y esta la pone en 1934, un 7 de septiembre, no, 7 de agosto. Y es en la actualidad la estación más antigua de las que siguen funcionando aquí en Tijuana. En aquel tiempo había, cuando a mí me tocó, que gracias a Dios me siento muy feliz, porque me tocó, yo creo que el boom de los medios electrónicos de comunicación, vivirlos, porque me tocó vivir las épocas grandes de la radio y el inicio de la época grande de la televisión. En la radio en aquel tiempo existía la XAU, que era Radio Acuña, que después la compra Gilberto Navarro, que tenía una cadena de radio que se llamaba Radio Cadena Nacional, no sé si todavía exista. Y por eso cuando compra la XAU le cambia las siglas y le pone la XERCN. Todas las estaciones que habían eran XE. ¿Qué quiere decir XE? XE eran las siglas que internacionalmente le correspondían a México. XE, que eran esenciales y eran las que
de cajón tenían que llevar, más aparte otra u otras ciclas, que ya las escogía el concesionario. Entonces, él se pone con la RCN, pero luego más para acá quedaba la XWX, Radio Ranchito, que este era de los Luterot. Y allí trabajó un locutor que muchos de ustedes recordarán, que le decían el Cricri, Francisco Gabilondo Soler, Francisco Javier Reynoso, el Cricri, que en aquel tiempo tenía un programa a las 4 de la tarde para niños con las canciones de Francisco Gabilondo Soler y además un cuento. Ponían un cuento y los niños de Tijuana la mayoría lo escuchaban. Pero también tenía un programa de radio en la mañana que se llamaba Por las calles y colonias de Tijuana, con Nayárcora, no sé si algunos de ustedes lo recordarán. Entonces era muy famoso. Viniéndose un poco más para acá quedaba la XBG, que era de Mario Marcos Mayans, el papá de Mario Enrique Mayans Concha. Este señor tenía dos estaciones de radio, la XBG, que era la chica musical, y la XC 3M. ¿Por qué XC? XC porque eran AM, lo que ya les comenté. Y las 3M, ¿por qué? Porque él mismo puso sus iniciales, Mario Marcos Mayans. Entonces por eso puso XC 3M. Aquí hay un dato también que para mí fue simbólico, porque Mario Enrique, que algunos de ustedes sí lo conocen, fue creo que madrugador, fundador, y yo empezamos juntos en la radio, nomás que él empezó de dueño y yo de chalán. Sí. Una pequeña detalle. Pero fíjate qué cosa curiosa, nosotros, él no me la hizo notar la diferencia. Hasta la fecha nuestra relación es muy agradable. Y digo que él empezó porque en ese tiempo murió su papá y él estudiaba en México y se vino pues, a hacerse cargo, a empezar a involucrarse en los medios y de ahí en adelante pues hasta la fecha. Luego más adelante quedaba la XCC, me estoy yendo por las ubicaciones de la presa para acá. Quedaba la XCC, que es XEC Enciso Clark. Por eso nomás le puso dos letras. Bueno, le puso una, porque la XE era de rigor. Luego más adelante quedaba la XEMO, que esa en realidad nunca figuró. Transmitía en inglés, no le ponían la atención debida, y esa estación no despegó hasta que no la compraron los Astiazarán. Luego, siguiendo el camino, seguía la XCGM, que era de Faiz Morán. No sé si algunos de ustedes lo conocieron. Bueno, esa era la XCGM, que tampoco no pintaba. Y por último, una de las estaciones que sí pintaba era la XEAZ, con la Z13, que esa era del papá de Javier y de Enrique Sánchez, que eran los hijos del dueño. Bueno, a grandes rasgos así estuvo la radio por muchos años, pero prácticamente había tres que se hacían notar, que eran las que punteaban, que era la XBG, la chica musical, XWX, Radio Ranchito y XC. Y cada una se anunciaba como la primera en audiencia y no decían mentiras. Lo que pasa es que callaban verdades. ¿Por qué no decían mentiras? Porque sí eran las primeras, pero de cierta hora a cierta hora. Por ejemplo, con la hora de el Cricri, pues ahí se disparaba la audiencia de la X. Entonces cuando decía la número 1 en audiencia, pues no echaban mentiras, pero no decía de qué horas a qué horas. Por ejemplo, la XBG, también había un locutor que le decían el chico musical. Este fue integrante de un grupo de rock que se llamó Los Santos con Z, no sé si algunos los hayan oído mencionar. Bueno, y a su hora los jóvenes lo escuchaban mucho.
Luego la XCC tenía un programa que, por cierto, allí se iniciaron las radiotribunas con Miguel Ernesto Enciso Clark, hermano del dueño. Y él tenía un programa de las 9 a las 11 de la mañana. Y él le hacía comentarios, pero los comentarios nunca los escribió él. En realidad leía los comentarios que Luis Enrique Enciso era el que los escribía. Y era el único programa en la radio aquí en Tijuana que tenía ese tipo de cuestiones. Después se soltaron más estaciones teniendo comentaristas, radiotribunas, en fin. En la X fue José Lino Ortiz, en la Z fue, se me olvida el nombre, bueno, que también fue muy popular. Y abriendo un pequeño paréntesis, ahí les diré que también ahí empezó la corrupción de los medios, porque de ahí se empezaron a centavear algunos tribuneros. Y eso no lo vi. Pasaban cada mes a Palacio Municipal o a las oficinas del gobierno por lo que se llamó el chayote, o los sobres. Sí, pasaban por su sobre y todo eso. Sí. Ahora, eso tampoco fue nuevo aquí con nosotros. No sé si se acuerdan algunos de los antiguos ciudadanos que una vez un periodista, no me acuerdo si era Marín, de la Ciudad de México, venía a Tijuana, venía de paseo a la Fayuca, aquí a San Diego, pero venía también a escribir de Tijuana. Y le pidió al presidente municipal pues, que le mandara los boletos. Y el presidente municipal dijo, no, pues vamos, pues, vienes a asuntos tuyos. No, pues vino por su cuenta y sacó unos reportajes en la prensa nacional, pero de lo negativo de Tijuana. Todo porque no le quisieron dar. Entonces, así se utilizaba, o lo utilizan algunos. Ahorita vemos en estaciones de radio, no digo nombres, ni propietarios, pero donde tiene un chorro de periodistas, y de los cuales yo creo que el 50% tiene mala fama dentro del medio. Ahora, aquí también es algo importante. Hay que entender que el medio no es el corrupto. Los corruptos son los que trabajan en el medio. Entonces yo, por ejemplo, yo siempre he defendido tanto la radio como la televisión. Me acuerdo que un tiempo se le atacó mucho a televisión, que era la caja de los idiotas, que idiotizaba a la gente, que pura basura transmitía, que quién sabe qué tanto. Entonces, ¿cómo? No es culpa de ellos, es culpa a veces de quien los hace. Ahora, la cosa era bien sencilla, ser crítico de cine, pues se tenía que saber cine. Ser crítico de pintura, pues se tenía que saber pintura. Ser crítico de radio o de televisión, pues nomás era prenderla y órale. Y allí empezar a criticar. Y ahorita me recuerda esa época a lo que pasa ahora con Facebook o ¿cómo se llama? TikTok. Esas cosas. Sí, no, ya la tecnología me ganó a mí. Y donde ves que alguien saca una nota y luego dice abajo comentarios. Y no sé si algunos han tenido el tiempo de ponerse a leer los comentarios. Dices, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que esta persona esté comentando? Si además está muy fuera de lugar, ni siquiera tiene relación con la nota, lo que está diciendo, pero todo el mundo se siente crítico. Pues así pasaba en aquella época, todo el mundo se sentía crítico de televisión. A mí me pasó una cosa bien curiosa. Cuando yo fui director de Televisa Ensenada, que fue del 90 al 2006 que me retiré, pues yo no quería pasar, por ejemplo, las películas de ficheras, que se hizo muy famoso ese cine, pero se me hace que no importaba, salvo una o dos, que sí ponían una realidad de lo que se vivía en México, pero la mayoría no, o de las películas de los Almada,
Esos que la droga en Tijuana y que Camelia, la de Tijuana o la tejana. Yo decía, no. Y una vez me llama una persona al canal allá, Canal 23. Me dice, oiga, ¿por qué no pasa estas películas? Digo, porque ¿saben qué? Yo creo que no tienen nada que aportar. Hay películas buenas que entretienen, divierten. Yo creo que esas, o que algunas llevan hasta un mensaje. No se trata de darles cultura 100%, pero pues, tampoco darles esto. Y me dice, entonces tenemos que ver lo que usted decide. Dije, caray, me puse a pensar. Y dije yo, ¿tiene razón esta persona o no tiene razón? Pues si eso es lo que quieren, ¿quién soy yo para no dárselo? O para decirles que no tienen que ver esto, que tienen que ver lo otro. Y allí sí entra un poco en conflictos. Otra de las cosas que después me hizo ver la luz fue que anualmente hacíamos una o dos encuestas para la televisora Ensenada. Y pues, las preguntas clásicas, ¿ve televisión? ¿A qué horas ve televisión? ¿Qué programa les gusta? ¿No ve televisión porque no ve televisión? En fin, toda una serie de preguntas que no eran muchas, tratando de simplificarles la existencia, pensadas, les profeso, para de veras obtener resultados, porque también en las encuestas se manipulan. Muchas veces se hacen las preguntas induciendo la respuesta. Y creo que ya pues, muchos de ustedes saben que también se puede manejar. En fin, tratábamos de ser objetivos. Y me resultaba muy curioso que como el 30% de la gente se quejaba de los programas que había en televisión, que estaban buenos, que les divertían, que les gustaban los noticieros, qué sé yo, pero que había muy poca cultura, que había muy pocos programas culturales. El 30% de la gente los pedía. Dije, ay, caray, ¿cómo? Pero resulta que en las mismas encuestas sacabas que ni el 1.5% de la gente ve los programas culturales. De veras, es cierto. O sea, la gente por quedar bien dice, no, más cultura, necesitamos algo que eduque, y cuando los tienes, oiga, qué programas tan aburridos, bueno, por fin. Entonces, esas son las cosas con las que a veces tiene uno que lidiar. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y vuelvo a insistir, a la televisora se les criticaba. Y digo a las porque a todas. Decían, no, esto no. Me acuerdo que hubo un tiempo en que hasta yo me harté de Televisa. Me acuerdo cuando empezó con el problema o los detalles de Gloria Trevi y el cuate que era su músico, Sergio Andrade, que si se habían llevado a las niñas, que si las estaban violando, que por eso se fueron a Argentina. Todo un año salió en las noticias eso. Yo decía, ya cámbiale, eso ya lo dijeron, ya sacaron la nota. Pero aquí también pasa otra cosa curiosa, como les decía hace rato. ¿Qué quiere ver la gente? Entonces la gente eso era lo que quería. Eso era lo que vendía. Y los patrones, pues, ¿sabes qué? Pues esto es negocio. Si les doy cultura y no la quieren y no me va a producir, no, pues quieren esto y eso sí me va a producir. Que yo tengo una nómina, unos gastos, qué sé yo, pues eso es lo que transmito. Y entonces, con ese mismo tenor, a veces nos veníamos nosotros. Me acuerdo que aquí en Canal 12, éramos muy cuidadosos, por ejemplo, en mi época de camarógrafo, de que si había una mujer que se sentaba y traía las faldas muy cortas, pues ¿sabes qué? Tómala de la cintura para arriba, que no se le vean las piernas, porque es ofensivo. Ah, caray. En aquel tiempo, hoy ya no. Y de veras, hoy ya no, ahorita les explico por qué. Después que si había una persona con un escote muy grande, pues ¿sabes qué? Tómala de lejecitos.
Entonces, todas esas cosas las cuidábamos. Entonces, pues no, éramos muy cuidadosos de las buenas costumbres. Y además, no nomás por nosotros, sino porque así nos educaron en la televisión. A mí me tocó trabajar por 20 y tantos años con el ingeniero José Márquez Muñoz de Cote. Entonces, pues, esas eran las cosas que cuidábamos. Por cierto, aquí hay una anécdota que a mí se me hizo simpática. No sé cómo la vayan a ver ustedes. Esta nota es: una vez vino Isela Vega a hacer un recorrido por el norte. Y fue a los medios de comunicación, nada contra la señora, pues manejaba muy bien la prensa y la publicidad para ella. Pero fue a televisión, a una entrevista con un programa que tenía David Hernández y que lo patrocinaba Dorians. Entonces, pues ya en la plática y todo eso, mi compadre, queriendo incluirla para el comercial, le dice: señora, este programa lo patrocina Dorians, un impacto del diseño en cada estilo. Dice: ¿usted qué opina del amor? La señora traía una falda que le llegaba hasta los tobillos y además de vuelo muy ancho. Tan es así que subió los pies a una mesa de centro y no se veía nada, por lo que colgaba la falda. Pero cuando le preguntan: ¿qué opina de la moda? No, es de lo mejor. Es más, para las muchachas les recomiendo la falda que yo traigo. Y se levanta. Y le voy a decir por qué se la recomiendo. Miren, aquí tiene un lacito. Nomás lo desatan y se lo abren y ya quedan listas para el aumento de su vida. Traía un choncito de bikini y se quedó así descubierta. Pero aparte, el choncito, la braga, calzón, como le quieran llamar, era como de mallita. Pero de mallita de alambre de gallinero. ¿Sí? ¡Ay, Dios! No dijo nada de imaginación. Pues ahora sí que lógico que cuando habla de la falda, la cámara se baja y enfoca la falda. Cuando estaba enfocando la falda fue cuando ¡charán! Bueno, pues el director, el camarógrafo: sube la cámara, sube la toma, sube la toma. Era, pues, quítate donde estás. A todos nos sorprendió. En fin. Otra anécdota por el estilo es con la señora esta del violín. Ella siempre que venía a una entrevista o que venía a una presentación en Tijuana, y creo que a cualquier parte siempre decía: la gente dice que he subido de peso. Y aquí estoy para que vean que no he subido de peso. Si alguien me quiere medir, para que vean que sigo teniendo las mismas medidas. En ese tiempo, el que manejaba el Flamingos era el que tenía